Gracias, Johnny. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por continuar aquí a pesar de la inclemencia del aguacero que sufrimos y de la mojada en que muchos seguramente están en este momento. Apreciamos mucho el esfuerzo y la persistencia. Sin más preámbulos, yo lo que voy a hacer en este momento es primero presentar muy brevemente a quienes nos acompañan aquí para que sepamos un poco cuál es la razón que nos llevó a invitarlos para este que es un diálogo en el que después de presentarlos lo que yo voy es a plantear unas preguntas y voy a abrir el espacio simplemente para oír las opiniones y las reacciones de cada uno de ellos a esas 4 cuestiones que están planteadas sobre las cuales vamos a discutir. Les voy a pedir que seamos muy concisos y breves en las preguntas en aras de poder ir por las 4 preguntas e incluso tengo la expectativa de poder luego tener un momento de controversia o de acuerdo o de discusión, si es del caso, en el que pueda haber, insisto, más un diálogo que otra cosa. Entonces, sin más preámbulos, les presento a nuestro panel de hoy. Empiezo por Natalia Franco, quien es profesora de la Facultad de Administración de la universidad. Estuvo en los primeros años de Fenicia muy vinculada a este proceso. Tuvo a su cargo buena parte del montaje del componente social y del análisis social inicial del proyecto. Trabaja temas de responsabilidad social y, para quienes no lo sepan, es muy importante saberlo, es la futura directora del CIDER de la Universidad de los Andes. A partir de enero, Natalia iniciará como nueva directora del CIDER. Voy a seguir aquí por la derecha con Sergio. Sergio Montero es profesor del CIDER de la Universidad de los Andes. Es un investigador que tiene el tema de gobernanza y desarrollo económico local dentro de sus preocupaciones. Sergio ha sido un observador de Fenicia en los últimos años y tiene unos proyectos de investigación que van a empezar, en el que va a estar seguramente mucho más involucrado en temas de monitoreo y de ver cómo es el avance de Fenicia. Luego tenemos a Carlos Montoya. Carlos es un arquitecto con mucha experiencia en temas de gestión urbana. Su casa, como lo dirán ahora que hable, es Medellín. Es una persona con mucho conocimiento del proceso de Medellín y con muchas de las innovaciones más interesantes de gestión urbana en Medellín. Trabajó durante varios años en la empresa de desarrollo urbano y montó algunos de los proyectos más interesantes que se han desarrollado en esa empresa, y durante la administración pasada de Bogotá ocupó por un tiempo el cargo de gerente de la empresa de renovación urbana de Bogotá, con lo cual creo que es uno de esos testigos de excepción de cómo entender lo que pasa en Medellín y cómo contrastarlo con lo que pasa en Bogotá. Luego tenemos a Andrés Arango, que es el presidente de la Junta Directiva de Camacol, Cundinamarca, alguien muy conocido, con mucha experiencia en el sector constructor y en el sector promotor, que también ha sido un observador de Fenicia y que ha seguido el desarrollo y que nos ha acompañado en varios de los eventos que hemos organizado, y que también desde su experiencia, especialmente en el sector privado, pues tiene obviamente una perspectiva muy importante para este diálogo. Y finalmente, Gustavo Martínez, vicepresidente de negocios fiduciarios de Alianza Fiduciaria, que ha sido el socio de la universidad en el diseño del esquema fiduciario que está operando en su primera fase para Fenicia y que se va a seguir, digámoslo, desarrollando
e incrementando. Gustavo es, yo creo que una de las personas que mejor conoce el sector de la fiducia en Colombia y quien con más destreza se atreve a la innovación y a pensar cómo la fiducia es un mecanismo válido para estos procesos, y con eso creo que hay suficiente ilustración para ustedes de la variedad y diversidad de puntos de vista que espero que puedan salir acá. Este es un panel que quiere ver, además de dónde están los posibles acuerdos o las confluencias entre actores, también quiere ver dónde pueden estar las tensiones y las dificultades de la renovación. Y para eso, digámoslo sin más preámbulos, yo lanzo la primera pregunta para ustedes, para que cada uno la vaya respondiendo, y es: ¿de qué forma consideran cada uno se deben articular y coordinar los intereses de los diferentes actores? Por mencionar los que han estado hoy en las intervenciones que hemos oído: propietarios, inversionistas, Estado, comunidad en general, en procesos de renovación. ¿Cuáles son, digámoslo, los elementos que ustedes consideran de articulación y coordinación entre los intereses de esos diferentes actores? No sé si alguien quiere empezar, si empezamos por Natalia. Pero en esta. Bueno, yo tengo como un par de anécdotas pequeñas que nos ayudan a pensar en este tema alrededor del proyecto, porque yo creo que nosotros aprendimos mucho y nos sorprendimos mucho con este tema de articulación de actores. Y es que el paso inicial y el paso más contundente que tuvimos que dar fue entender que había muchos más actores de los que nosotros pensábamos. Y ese es un punto central de la articulación. En un momento particular, cuando se empezó el diseño del proyecto, nosotros sabíamos que contábamos, digamos, un actor clave era el distrito, otro actor clave eran los inversionistas, Alianza Fiduciaria estaba desde el principio, pero también creíamos que un actor era la comunidad, y nos encontramos con muchas comunidades o con muchos grupos dentro de la comunidad. Entonces ese tema de articulación partió de la base de entender un diálogo que es mucho más amplio que simplemente agrupar. Y yo creo que ese fue el reto principal. Y asimismo, en ese reto de no solamente agrupar, pues nos enfrentamos con otro tema que creo yo es bien importante, y es la incertidumbre de los tiempos. Articular a múltiples actores que están contando con tiempos muy distintos alrededor de la renovación, pues es una de las principales dificultades. Ni nosotros mismos sabemos realmente cuáles iban a ser los tiempos o cuáles siguen siendo los tiempos después de casi 10 años en este proceso. Entonces, poder establecer esos puentes de comunicación permanentes en donde el tiempo nos va variando y nos va variando las condiciones de negociación, pues se vuelve un tema clave. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación aquí a formar parte de este panel tan especial de expertos, es muy honroso. La pregunta pues es una pregunta que me encanta responder, por eso me boté a coger el micrófono, porque creo que tal vez, y lo decimos porque en Alianza hemos realmente recibido, no aún tenemos el primero consolidado, pero hemos recibido buena parte de los proyectos de renovación urbana para tratar de hacer algún tipo de esquema fiduciario. Y en esa visión o en esa forma en que los hemos recibido, nos hemos dado cuenta de las grandes diferencias que pueden existir entre unos y otros. Y quizás en particular de Fenicia siempre nos llamó la atención. Hace ya tantos años que comenzamos a trabajar en él, cuando Felipe, la primera vez que se aproximó Alianza a la oficina, pues una de las cosas que nos sorprendió mucho es que llegó como un proyecto maduro en aquellos aspectos en que otros proyectos todavía no habían alcanzado, no había logrado la madurez necesaria, especialmente en el tema del conocimiento de los intereses que estaban acá. O por lo menos ese énfasis se tenía. El tiempo fue generando la información necesaria, pero sí se sabía desde el principio, en el caso de Fenicia, cuáles eran los intereses de la comunidad, al menos de la comunidad, y agrupados de diferente forma. Cómo vivía esa comunidad, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus visiones, sus deseos. Es decir, siempre recibimos Fenicia como una aproximación desde la comunidad.
a diferencia de otros proyectos que de pronto no tenían sabían que tenían que lidiar con una comunidad, pero su visión no era desde la comunidad, desde conocer y entender la comunidad, sino desde una visión más que nada económica. Entonces, esa es una primera reflexión y lamentablemente eso consume tiempo, lamentablemente eso va en contra del factor tiempo. Pero sin duda alguna, si hoy nos preguntan en Alianza cómo debe arrancar un proyecto de estos, especialmente cuando se trata de una intervención en una zona como esta, que es céntrica, donde hay tantos intereses, pues la respuesta de nosotros siempre va a ser conozca primero quiénes están ahí y conozca primero los que están ahí qué hacen, a qué se dedican, cuáles son sus intereses, cuál es la edad que tienen, demográficamente cómo están. Entonces, esa sería una primera reflexión. La siguiente es que logramos, en este caso de Fenicia, hablando de los diferentes intereses, porque claro, una vez que está la comunidad, ya no es solo la comunidad, hay que comenzar a pensar en intereses incluso futuros, los inversionistas, los propietarios no solamente de la tierra, sino propietarios de negocios, los constructores, la ciudad misma, y todos esos intereses, cómo articularlos de tal manera que pueda, porque a la hora de la verdad, al final de las cosas, y eso lo vimos nosotros cuando estructuramos los contratos, se vuelve un juego que hablábamos nosotros de entradas y salidas. Cómo entran al proyecto los diferentes intereses y cómo salen del proyecto los diferentes intereses. Cómo entra el que aporta un bien y quiere salir también con unos metros cuadrados. Cómo entra un inversionista y quiere salir con unos beneficios. Cómo entra la universidad y qué pretende la universidad. Y creo que el gran éxito de Fenicia hasta ahora, pues yo sé que esto va a ser exitoso, ahí vamos lentamente, no nos ha tomado sino 10 años llegar hasta acá, espero que el tiempo sea más corto para lo que viene, pero sin duda alguna ya tenemos al menos un esquema, y eso lo logramos a través de la estructura fiduciaria, tenemos un esquema que respeta profundamente los intereses que cada uno pueda llegar a tener en ese esquema de entrada y salida. Yo entro con metros cuadrados, salgo con metros cuadrados, yo entro como inversionista, salgo como inversionista. ¿En qué punto es la salida? De modo que esto sea además como una especie, decíamos nosotros, de tren. Entonces sube por el vagón primero, arranca el tren y es dentro del vagón que usted va recorriendo el tren hasta lograr el objetivo. Entonces, sin duda alguna, la estructura jurídica que se hizo y la estructura la recomendación que uno haría a cualquiera que se aproxime a Fenicia es tenga en cuenta dentro de la estructura jurídica esos intereses en esa forma, en ese juego diferente de entradas y salidas, y creo que en el caso de Fenicia eso es lo que se ha logrado, y no me alargo más. Gracias, Gustavo. No, yo primero, Germán, y a todo el equipo de Fenicia, muchas gracias por permitirnos participar de este panel. Arranco, que es el resumen de lo que es la articulación de actores o la palabra del título del panel Gobernanza. Arranco por mi tarea primordial aquí, estoy como presidente de la Junta de Camacol, y Camacol en 60 años lo único que ha construido con el Estado, con el público, es confianza. Y todo lo que hemos logrado para los desarrolladores, promotores industriales, sector financiero en Camacol es articular con el gobierno fundamentalmente una relación de confianza. Y es que cuando el gobierno llama a pedir datos de la rotación de ventas de vivienda en el Valle, o en Pasto, o en Bogotá, o en Chigorodó, ¿a dónde llama? A Camacol. Y hay una relación de confianza, y ahí tomo el tema gobernanza, porque ¿qué es gobernanza para mí? Simplemente es la interacción entre los gobernantes y los gobernados, y esa interacción, cómo en esa dinámica se logran efectos positivos y mejora de la vida, de la calidad de los ciudadanos. Y ese es el gran propósito de todos, y el gran propósito de Camacol es propender por el desarrollo de ciudades de calidad. Y calidad sosteniblemente, triple cuenta, socialmente amigable, económicamente rentable y ambientalmente sostenible. Entonces, la articulación del público y del privado, el fiduciario, el arquitecto, el inversionista, el señor de la panadería, todos son igualmente importantes. Entonces, en un proyecto como Fenicia, después si hay espacio hablaré del proyecto que nos une, donde escogimos a Alianza por su expertise en renovación urbana, pero sin duda Fenicia, que yo lo llevo conociendo poco más de 10 años, porque arranqué en este proceso en otra compañía donde trabajaba, y realmente uno entiende que Fenicia es el corazón
de lo que es el PEM que van a formular y van a aprobar en los próximos días. Y esto es el 1% de Bogotá, 38.000 hectáreas, este centro de Bogotá, desde Las Cruces, pasando por Egipto, San Diego y Voto Nacional, pueden ser 380, 400 hectáreas, el 1% de Bogotá. Y no se nos olvide que la pieza que articula y va a ser un modelo a seguir, más lo que presentaron Renovación Urbana y María Camila dentro de planeación, el centro de Bogotá tiene, cuando uno hace como el recorrido, el centro de Bogotá es emocionante, genera hasta miedo, es vertiginoso, es aterrador a veces, pero es emocionante y es un conjunto de oportunidades brillantes para hacer proyectos inmobiliarios y beneficiar a las comunidades. Entonces, uno en este centro de Bogotá tiene que articular al público, al privado y a todos los actores de la cadena, pero de fondo lo que yo veo valioso de este centro y lo que garantiza el éxito de Fenicia es que uno en qué pieza urbana, en qué lote en Bogotá como desarrollador o como Camacol, uno tiene 19 universidades, 10 bibliotecas, 35 iglesias, 24.000 árboles, 9 quebradas. O sea, este es un territorio fabuloso que está lleno de oportunidades, complejo, heterogéneo, pero Fenicia es una pieza clave para articular un desarrollo inmobiliario bajo el concepto de la triple cuenta y es la habilidad de Germán, de todo el equipo, de los profesionales que estamos contribuyendo, y lo digo por Camacol, a articular una visión grande de ciudad, estas 8 o 9 hectáreas para beneficio de todos. Y ahí está la clave, está el elemento diferenciador, es articular con base en la confianza, una relación de confianza, y creo, para cerrar esta primera vuelta, esta primera reflexión, hoy estamos disfrutando de una interlocución y una gobernanza absolutamente expedita y productiva con la administración distrital que hay. Entonces aprovechémosla, no sabemos qué nos depara el futuro, pero tenemos una oportunidad para que Fenicia se acabe de consolidar y aprovechemos esa gobernanza que hay, esa relación gobernantes-gobernados de la mejor manera posible. Qué pena con usted, pero cierto. Me parecía que íbamos a continuar por este lado. No. Sí. Adelante. Sí. No lo interrumpí. Sí. Muchas gracias por permitirme nuevamente hacer reflexiones en voz alta. Muy autocrítica, yo he trabajado con la Alcaldía de Medellín y con el Distrito, siempre en una actitud muy independiente. Ahora estoy bregándome a hacer unas consultorías con el sector privado. Y entonces un inmobiliario de Medellín muy grande, una empresa muy grande, me dice, ayúdenos con un proyecto de renovación, Carlos, grande, que sea de ciudad. ¿Qué quiere decir de ciudad? No, que sea un proyecto bien grande. O sea, no es suficiente. ¿Cómo así, Carlos? Que entonces, ¿qué es de ciudad? Que tenga intereses cívicos, que movilice a la ciudadanía. Entonces, los intereses del sector privado, del sector institucional, de la alcaldía, ¿cómo pueden amalgamar y llevar también al propietario, al particular, al residente? Yo me hacía siempre la pregunta, ¿por qué en renovación urbana, muy particularmente en ese tratamiento, el legislador se preocupó por la ley de protección a moradores? Porque esa terminología no existe en ningún otro proyecto. Si la alcaldía o el distrito va a desarrollar un colegio en un barrio tal y tiene que comprar una manzana, compra la manzana, hace el colegio y nadie dice protección a moradores. Y a mí eso me llama muchísimo, muy poderosamente la atención. Cuando se mueve un equipamiento comunitario, un espacio público, a la gente se la puede desplazar. Pero cuando es un proyecto de renovación urbana, no. ¿Por qué? Porque claro, todo proyecto de renovación urbana en realidad es un proyecto de revalorización del suelo. Es hacer una natillera más grande. Ustedes saben qué es una natillera, ¿cierto? En coreano. Una natillera es que espontáneamente amigos en Medellín ahorramos todo el año para darnos un viaje a final de año o una fiesta bien buena. Y eso existe, por ejemplo, pertenezco a una natillera con mis compañeros de estudio, pues yo me gradué en 1983. Tengo una natillera y cada que cumplimos años
Vamos, llevamos la cuota y nos tomamos unos traguitos. Bueno, ¿por qué en renovación urbana hay que vigilar la protección y la permanencia de las personas que están allí? Muy sencillo, porque donde viven 10 van a vivir 200. Hubo una persona esta mañana, ya para terminar, que hablaba de ¿y cómo nos va a ir con los arrendatarios? Porque el propietario ya tiene un derecho inclusive económico. Él tiene un avalúo, tiene una propiedad, tiene unos metros. Hay muchas fórmulas para que él participe en la estructura societaria. Ojalá sin tener que comprar. Ojalá asociando a la gente, tratándola como socios. Yo hablo de la disposición armónica del suelo, es decir, sin peloteras, sin vallas, sin protestas, porque esto es una democracia todavía, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar, pero todavía. Pero ¿cómo? Y que es un espíritu y que son intereses cívicos, Carlos, que en el desarrollo cabemos todos. El desarrollo urbano no existe, eso no existe, solo se desarrolla el ser humano. El desarrollo urbano es una estrategia para llegar a las personas. En un proyecto como San Bernardo, por ejemplo, que yo estaba ayudando a moldear en la empresa de renovación urbana, en el ratico que estuve por aquí peleando. Allí donde viven, no sé, 300, 400 familias, pues van a vivir miles. ¿Cómo no va a ser posible ese encuadre técnico, jurídico y financiero? ¿Quién maneja la tecla? ¿Quién coge la calculadora? O sea, ¿cómo se hace la estructuración técnico, jurídica y financiera que sea capaz de asociar a los que están allí? Muchos que son propietarios que van derecho, porque tienen un derecho económico muy claro, y también inclusive a los arrendatarios, para el señor que preguntó. No, yo aspiré y tuve mucha ilusión, ya voy a terminar, de dejar un convenio grande de la empresa de renovación urbana con el Fondo Nacional del Ahorro, vino el doctor Ricardo Arias, con las 2 cajas de compensación grandes, con Colsubsidio y Compensar. Imagínese, si usted se junta con esas personas, todas las viviendas ya están vendidas, todas. El Fondo Nacional del Ahorro nos llegó con que tenía 90.000 ahorradores a lo largo de la avenida Caracas. Vaya, dígale al alcalde Petro. Y estuvimos en esa reunión. Es decir, si además del inversionista, el constructor, el esquema fiduciario, vienen también los que son organizadores de demanda, es decir, cajas de compensación, sector cooperativo, sector ahorrador. Imagínense lo que significa en un proyecto de ventas que desde el momento cero todo esté vendido, porque los propietarios van a quedar en la foto, los arrendatarios también, y todos los aprovechamientos adicionales que producen el equilibrio financiero del proyecto para que sea viable también están vendidos en el punto cero. Voy a terminar. Un proyecto de renovación urbana no es un proyecto inmobiliario típico, solo que más grande. El proyecto inmobiliario ayuda muchísimo, ayuda a decirnos gerencia, promoción, ventas, diseño, construcción, gestión de suelo, normas, sí, pero añade la gestión con la gente que está en el territorio, la gestión social, añade la gestión del suelo, englobar el terreno. He conocido proyectos de reconversión industrial, por ejemplo en Medellín lo que es Ciudad del Río, Simesa, o aquí lo que van a hacer en Bavaria. Eso no tiene gracia, porque el lote ya está englobado. Eso es como coger una finca en las afueras y urbanizarla. No. El sello, la huella indeleble de la renovación urbana es la integración inmobiliaria sin comprar y sin desalojar. Esa es la ilusión democrática que me ha motivado en mi vida a meterme en este berenjenal. Muchas gracias. Bueno, yo quería hablar pues del título de este foro, ¿no? Y es la idea que se ha mencionado mucho durante todo el día hoy, que es la palabra de gobernanza, ¿no? Entonces pareciera que esta es pues una palabra que también está como de moda, ¿no? Y es la idea de que ya las decisiones no se van a tomar de manera jerárquica, sino que ahora lo que se tienen que hacer son alianzas público-privadas o crear redes de gente
Y pareciera, lo que a mí, yo soy gran fan de la idea de gobernanza, pero también creo que hay que tener mucho cuidado cuando se usa. Porque pareciera a veces cuando hablamos de gobernanza y de redes y de alianzas público-privadas o cuando tú preguntas, por ejemplo, los intereses, pareciera que eso es una mesa en la que todos nos sentamos, hay varios actores y todo el mundo tiene un interés y de alguna manera hay que sacar un consenso. Y yo creo que hay que darse cuenta que aunque haya muchos actores en una mesa o aunque esos actores se inviten a la mesa, hay relaciones de poder. Hay relaciones de poder que van de muchas maneras, desde la manera en la que uno puede hablar, de la manera en la que uno está acostumbrado a estar aquí sentado y poder hablar por este micrófono. No todo el mundo tiene la experiencia para poder decir su opinión. Entonces creo que hay que ser muy conscientes de que hay gente en esas alianzas público-privadas, en esa gobernanza, en esos actores, que van a necesitar un apoyo extra. Y normalmente el apoyo extra son las poblaciones vulnerables, los residentes, para los cuales la renovación urbana no es un interés solamente, ¿no? Es un proyecto de vida. Su vida depende de ese, o sea, para la constructora, para la Universidad de los Andes, es un interés, es un proyectito. Para esta gente su vida depende de este proyecto. Entonces creo que hay que tener muy en cuenta que hay esas relaciones de poder y yo, pues, que enseño a una generación de planeadores urbanos en el CIDER, tenemos una maestría en planeación urbana, y mucho me preocupa de esta idea de cómo podemos formar a gente que haga planeación urbana, que no simplemente haga las reuniones de participación o invite a la gente a la mesa, sino que realmente el planeador urbano se encargue de ser consciente de esas diferencias de poder y hacer algo al respecto, poder empoderar a la gente que no, poder darle voz a la gente que no puede hablar, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y la otra cosa es que en este contexto en el que estamos realmente experimentando con la participación ciudadana, ¿no? O sea, eso realmente pareciera, o sea, en Colombia es desde la ley 388 del 97 es la que primero trae la palabra participación a la planeación. Entonces es un proceso relativamente nuevo en el que hay mucha innovación y en el que estamos justamente a mí lo que más interesante me parece de Fenicia es que es un proceso innovador, que está experimentando y que seguramente ha habido aciertos, seguramente ha habido fallos, pero al menos creo que es uno de los poquitos proyectos en Colombia, incluso en América Latina, en el que se ha tomado en serio el proceso de darle esa voz y no simplemente invitarlos, vengan a la reunión de renovación urbana, sino realmente tratar con ellos, tratar con los residentes, pensar en qué les interesa. Y creo que eso es algo que nos toca hacer y que ojalá Fenicia pueda aportar a otros proyectos de renovación urbana, ¿no? Yo creo que no es que vaya a haber una receta mágica ahora de articulación en que Fenicia nos va a dar, pues como lo hizo en Fenicias. No, obviamente cada proceso es una historia, cada proceso tiene unos actores particulares, pero sí creo que desde la universidad nos toca recopilar información sobre lo que está pasando en este proyecto, ser críticos también, porque no porque lo estemos haciendo en la universidad ya es perfecto y tenemos que vender la narrativa de que lo hemos hecho, no, o sea, creo que el rol de la universidad también es ser crítico y subrayar lo que se ha logrado y lo que no, para en ese proceso de aprendizaje que otros procesos de renovación urbana puedan aprender también. Bueno, pues muchas gracias a todos por esa primera salida al ruedo. Creo que salen unos elementos muy, muy atractivos para la discusión que en sus intervenciones ojalá retomen. Yo aprovecho los últimos elementos que propone Sergio para introducir la segunda pregunta que tiene que ver justamente con un concepto de gobernanza más acotado y más real en términos de cómo son los intereses y cuáles asimetrías existen en la mesa para discutir y poder establecer esos diálogos. Y digámoslo un poco en clave con lo que propone Sergio y con la, digámoslo, enmarque que nos da al concepto de gobernanza y a los riesgos de ese concepto. Yo les quiero preguntar, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las innovaciones que en esa materia deberían propiciarse, deberían apostarse en los procesos de renovación urbana, en los que está definitivamente involucrada la ciudad? No es que yo vaya a empezar en todas, pero estaba que me mordía la lengua aquí con el concepto de gobernanza, porque es que a mí me parece que hay un sentido de realidad en este proyecto que nos pone preguntas muy grandes. Y ese sentido de realidad se da porque no solo por los 10 años que estábamos hablando, sino porque es que 10 años han significado 3 alcaldías, 2 rectores,
prácticamente un cambio generacional. Estaba por aquí hablando con algunos miembros de la comunidad que están sentados. Los jóvenes o niños que empezaron de 10, 13 años, hoy en día tienen 23 y son quienes van a habitar esos apartamentos y van a habitar esas casas. Entonces, digamos que es un concepto de gobernanza más en el largo plazo. Uno no está hablando solamente de que se está reuniendo con un grupo de actores a tomar unas decisiones que tienen incidencia directa sobre cada uno de ellos, sino que realmente el concepto de que la incidencia es para los que vienen, pues todos hemos cambiado aquí una generación completa. En una reunión que tuvimos esta semana para hablar de Fenicia, les contábamos que ese sentido de la realidad que hoy en día retrospectivamente lo tenemos, nos lo dio un niño en uno de los primeros talleres de diseño participativo del barrio, cuando levantó la mano ahí jugando y dijo, ¿y por qué le preguntan a mi papá y no a mí si yo soy el que voy a vivir ahí? Y es una pregunta absolutamente clara y absolutamente cierta que uno no alcanza a dimensionar en el tiempo. Entonces yo creo que si entendemos además la gobernanza en ese largo plazo, en las 3 alcaldías, 2 rectorías, pues tenemos que pensar que ahí es donde tiene que estar la innovación. Sí tiene que haber unas estructuras que nos hablen de roles y actores, pero una innovación que permita ir involucrando y haciendo facilitando ese cambio de posta entre los que vienen adelante y atrás. Nosotros mismos aquí en la universidad lo vivimos, pasar de una rectoría a la otra fue volver a explicar el proyecto y volver a ganar una cantidad de espacios. Con una ganancia, y es que gran parte del equipo permanecía en el tiempo. Entonces pues hay algo de historia. En las alcaldías es un poco más difícil porque el equipo cambia en su gran mayoría, y hemos logrado pasar por 3 alcaldías y ahí vamos, y vamos para la 4ª, por donde va la historia. Sí, de absolutamente todo, diría yo. Entonces yo creo que por ahí es por donde tenemos que pensarnos la gobernanza con mucho cuidado, pero también por ahí es donde tenemos grandes oportunidades de mostrar modelos estables que trasciendan. Ahí ese es el paso más firme para dar. Y desde el punto de vista pues también de innovación, yo diría cómo tener un esquema suficientemente flexible para cada vez que llegue un actor nuevo en cada etapa, poderlo hacer partícipe de la toma de decisiones, porque también somos seres humanos y decimos, ya estoy aquí, ya está decidido, están representantes de la comunidad, están representantes de la universidad, pero ahorita decías, bueno, necesitaremos a futuro unas cajas de compensación, por decir cualquiera de los que listaste en su momento. ¿Qué rol van a tener en ese proceso cuando en una etapa posterior pues estén? Y un punto final, entender que muchos de los actores que estamos acá, y no solo la comunidad, y ahí difiero con Sergio un poquito, tenemos intereses de largo plazo, y esa es una de las grandes diferencias de la universidad como promotora que otro tipo de promotor esté en este esquema. Y es que aquí hay una decisión y una inversión y una infraestructura de quedarse en la zona. Y ese quedarse en la zona implica una responsabilidad muy diferente a un promotor tradicional que va a desarrollar un proyecto y se va para otra zona de la ciudad. Entonces esa visión de largo plazo, digamos que ojalá fuera lo replicable, que uno lograra que siempre alguien tenga comprometido un poco más para que no pueda irse fácilmente hasta no terminar todos estos procesos. ¿Quién quiere continuar? Sí, gracias. Sí. Así como estás mencionando que en diferentes etapas podrían irse incorporando actores diferentes según necesidades, pues los esquemas fiduciarios, las matrices, las derivadas, las fiducias matrices derivadas van permitiendo que el proyecto se puede subdividir financieramente, ¿cierto? A mí también se me ocurre que toda esta discusión frente a las permanencias de propietarios y de arrendatarios deberían tener unos manejos, unas administraciones de unas especies de fiducias con una rentabilidad no plenamente comercial, es decir, como unas fiducias subsidiadas o de gestión institucional, porque al Estado, porque cuando hemos estado de este lado, siempre dice, pero a ver, hombre, es que a mí me están diciendo que ponga ya una cantidad de subsidios de viviendas para proteger a esos arrendatarios, pero ¿cómo va mi subsidio en ese negocio? ¿Qué tanto? Sí, entonces el sector público pues es muy controlado, es muy vigilado. Entonces yo pensaría que la ecuación el reparto financiero de los proyectos debería tener forma de porcionar y transparentar con mucha claridad,
porque gobernanza es ser tratados como socios, pero los socios tienen que ver dónde están todos los números, ¿sí? Por eso les decía que quién maneja la tecla. Entonces yo no sé si, pues me imagino que una fiducia colegiada, interinstitucional, en la mesa directiva, no sé, esas son innovaciones que creo yo que se pueden dar. Otra que se me ocurre que es necesario darla, además de las distintas formas de negociación con los particulares, las ofertas preferenciales, de permanencia, etcétera. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el distrito, esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Cojamos la ciudad y entonces todo esto es de renovación, pues una cantidad dramática de suelo, porque si eso no se renueva, entonces ¿qué le pasa? Se congela. Y si se congela, ¿qué le puede pasar? Se desvaloriza. Y si se desvaloriza también, ¿qué le pasa? Se deteriora. ¿Cómo poner una cantidad de suelo donde estamos imaginándonos una renovación a 100 años, a 200, a 50, no sé? Ahí yo tengo incertidumbre frente a esa forma de planeamiento, a mí. Entonces yo creo que dentro de ese mapa de suelo, el distrito debería hacerse una autopregunta: ¿y yo qué voy a gestionar como responsabilidad pública en la vigencia del actual plan de ordenamiento territorial a 10 años? O sea, ¿qué escenario de respaldo administrativo? Porque hay que gestionar subsidios, porque hay que tramitar viabilidades, buscar el acueducto, todas las 12 entidades que mencionó la persona. Pero esas entidades se pueden ir para donde quieran, para todas partes, para donde en cualquier polígono que llamen de renovación. Yo no creo en eso, con todo respeto. Entonces pienso que a esa visión que me parece muy bien que se planea, porque planear es el futuro, hay que entresacarle un programa de renovación urbana de una viabilidad a N años, a 20 años, por decir cualquier cosa, o en la vigencia del plan de ordenamiento territorial. Y a ese programa, ya para terminar, hay que ponerle, a mi juicio, un fondo rotatorio de gestión armónica del suelo. Porque, vuelvo y digo, entonces los planificadores, muy respetuosamente, marcan todo lo que hay que renovar en un tiempo inmenso y enseguida dicen, eso es gestión del privado. Y a mí tampoco me suena eso así. Porque entonces, ¿y el privado? ¿Y cuál es? ¿Quién? ¿A quién le preguntaron? Entonces, creo que la gestión, la famosa plata de las ventas allí de la Manzana 5, con eso se fueron a la empresa de renovación urbana, ahí dejamos para que se compraran manzanas allá en Estación Central, unas dos, ¿cierto? Es decir, un fondo rotatorio que le vaya predisponiendo el suelo al privado para que el privado entre con máximas garantías, Entonces, un programa de renovación entresacado de prioridades a unos años. Fíjense que si solamente armar este proyecto llevamos 10 años, entonces ¿a cuántos años es un programa razonable para que un privado se comprometa con un proyecto? Me hago esa pregunta, no sabría responderla. Y un fondo rotatorio que respalde ese programa. Si alguien quiere. Ese es el tema de fondo y yo creo que aquí me gusta el panel porque estamos construyendo consenso y si hay divergencia, bienvenidos. Realmente la democracia no es proteger a la mayoría, sino a la minoría. Entonces se trata de eso y lo que tal vez están hablando ahora, yo creo que lo que más nos importa es construir colectivamente, que no lo hacemos cotidianamente en Colombia. Parte de lo que hacemos es pensar en la individualidad, no en el colectivo. Ese es un propósito vital, ver lejos, porque necesitamos trascender y ver no la ciudad, como digo yo, las cicatrices de lo que es Bogotá. Uno dice, ese es 562, ese es 621, ese es acuerdo 7, ese es acuerdo 6. Uno ya se los conoce todos porque ve lo heterogéneo del perfil urbano y ve la huella, la impronta de cada alcalde. Tú decías 2 rectores, 3 alcaldes. Yo tengo proyectos con 9 secretarios de planeación y 4 alcaldes que todavía no he sacado adelante, pero perseveraré.
toca perseverar. Entonces estamos construyendo, tiene que haber consenso de que lo general prima sobre lo particular. Visión de largo plazo, por eso es importante y vital que gestionemos o apoyemos el plan de ordenamiento que viene en camino, porque va a ser la carta de navegación para los próximos 12 años. A ver si nos organizamos al menos por 12 años. Entonces, eso yo creo que es lo más importante de todo este ejercicio intelectual, y que esto beneficia a Fenicia, porque hoy en el centro de Bogotá, en esa pieza urbana de 300 y tantas hectáreas, creo que no viven más de 150.000 personas, y el propósito es que lleguen a vivir 1 millón, bueno, 800.000, yo no sé cuántas, pero este centro, porque lo que quiere esta alcaldía es una ciudad más concentrada, con unos efectos profundos de renovación. Pero para el tema de la innovación, hay un proyecto al que pues, quería referirme. Estamos desarrollando y escogimos como armador fiduciario o fiduciaria amiga a Alianza, y hemos venido trabajando hace 2 o 3 meses, yo ya voy a completar 2 años. Es cimentado en lo que es la gobernanza, donde un barrio como el barrio Polo Club le pide a la administración distrital que los incorporen en el decreto 621, que no estaban pintados. Logran que los incorporen, y ese es el vehículo normativo para hacer un desarrollo de renovación urbana, y el balance a hoy es positivo. Llevamos casi 2 años, hemos exprimido el cerebro, y más que creativos hemos montado un esquema de innovación, de trabajo social, y de los 80 inmuebles de una manzana de casi 7.000 metros, hemos logrado que el 87% se quieren quedar ahí. Hemos hecho misas, talleres sabatinos, hemos explicado lo que es una fiducia, los hemos invitado, los hemos llevado a pasear proyectos, les hemos contado quiénes somos, hemos construido confianza, hemos competido con otros promotores. Entonces hemos armado todos los equipos y herramientas necesarios para construir esa confianza, y a través de un profundo ejercicio de reflexión, de innovación, cómo hacerles entender a ellos que este camino de la renovación es absolutamente positivo, y que esos edificios donde ellos están, que además amenazan ruina porque están chuecos, pero son su patrimonio y lo entendemos así, y sabemos que ese es el activo más valioso que tiene esa familia y tenemos que protegerlo. Y arrancó por la desconfianza, porque siempre ven al señor promotor como el malo de la película. Desde Cupido Motorizado siempre la película arranca con el promotor que quiere comprar la casa de la viejita, ¿sí? Exactamente. Ese es el ejercicio del renovador urbano. El promotor tiene una piel, digamos, dura, y le dan pesado, o sea, es difícil este ejercicio, pero hemos logrado construir esa confianza, hemos construido esa confianza con base en la gestión, en la presentación de quiénes somos y de que lo que vamos a hacer lo estamos haciendo bien, porque tenemos los estándares de compañías que han trascendido y que llevan más de 80 años vigentes en el mercado, y es un compromiso de largo plazo. Esa es como mi reflexión. Bueno, yo lo primero es que creo que cualquier innovación en términos de estos tipos de proyectos, desde el punto de vista de la regulación o desde el punto de vista de cómo se estructuren, sí tiene que pasar un poco por el análisis de los tiempos que se están tomando. Es decir, yo coincido en eso, porque creo que, y quiero empatar con eso para hablar un poco del gobierno, porque yo interpreto la gobernanza o gobierno es cómo este tipo de procesos, nuevamente, con intereses diversos que tienen que articularse, se manejan y conducen en el tiempo. Es decir, la gobernanza se vuelve indispensable es en la medida que hay que dar no solamente un impulso constante al proceso, al proyecto, sino que hay que siempre, como alguien lo mencionaba acá, lidiar de alguna manera con intereses diversos durante todo ese tiempo, que cambian además. Entonces sí, mi primera reflexión es sí es necesario, y creo que esa puede ser una innovación importante que sería de carácter técnico, jurídico, y es crear instrumentos legales que permitan trámites expeditos bajo ciertas características y condiciones de los procesos institucionales que deben darse. Por ejemplo, roles más precisos de lo que debe hacer, por ejemplo, las empresas de renovación urbana,
¿sí? Ese fue un tema que durante mucho tiempo no era claro cuál era el rol exacto de una empresa de renovación urbana. Hoy creo que en eso estamos mejor porque ya sabemos que le da un carácter de institucionalidad y de aporte de lo público hacia esos proyectos que tienen iniciativas privadas importante. Pero además creo que la gobernabilidad de los proyectos parte de un supuesto muy importante, y es las bases de esa gobernabilidad, que a la larga toda gobernabilidad tiene que ser jurídico-institucional. Es decir, la gobernabilidad de un proyecto a la larga es cómo hacer para que en el tiempo, institucionalmente y desde el punto de vista jurídico, se pueda hacer que pueda ser forzoso para los que están ahí, dependiendo de la etapa en que se encuentre, acogerse a los pactos inicialmente hechos. Es decir, un proyecto de renovación, y más durando en estos tiempos, lo grave es que en un momento dado alguien decida o retirarse o decir que ya no está de acuerdo con el trato inicialmente hecho, etc. Y para eso, para lograr que eso suceda, se necesita, yo creo que, dos factores muy importantes y en los cuales hay que innovar desde el punto de vista jurídico, y es, uno, que el proyecto sea legítimo para todos, es decir, que desde sus bases arranque con un gran contenido de legitimidad. Yo estoy aquí porque yo voy a aportar mi inmueble, yo voy a salir con esto. El inversionista está aquí y que haya mucha claridad. Pero además que la gobernanza o el diseño de esa gobernabilidad respete en todas las etapas del proceso la finalidad del proyecto. Entonces, yo voy a dar estos ejemplos que lo veíamos cuando diseñábamos los temas fiduciarios. Por ejemplo, decíamos, aquí vamos a poner un comité o vamos a poner este órgano de gobierno, pero ese órgano de gobierno no puede tener la capacidad de salirse del objetivo. Si tenemos que limitar, por ejemplo, jurídicamente ese órgano. Es decir, aquí no puede haber un órgano de gobierno que decida que ya no va más, que no hay inversionistas. O no puede haber un órgano de gobierno que decida que no va más el proyecto. O que, por ejemplo, no puede haber un órgano de gobierno que, una vez aportada la tierra y alcanzadas las condiciones para darle continuidad al proyecto, un órgano de gobierno pueda decir, devuelvan la tierra. O sea, creo que lo importante de la gobernabilidad en el fondo es diseñar esquemas jurídicos, y ahí debe haber una innovación de quienes participamos en el diseño de los contratos y las estructuras, es que el proyecto esté protegido aún de los mismos integrantes del proyecto y que se va a realizar a pesar de ellos mismos, ¿sí? Una vez que se cumplan las condiciones. Por ejemplo, está claro que en las etapas iniciales de un proyecto de renovación urbana y hasta que se alcancen las condiciones necesarias para sacarlo adelante, puede haber una devolución de tierra. ¿Sí? Si no llegamos, por ejemplo, al mínimo de tierra, o que institucionalmente no da, o que porque no hay cierres o lo que sea, pues es posible que la tierra se devuelva, la tierra aportada de antemano al proyecto. Pero tiene que haber y voy a utilizar un anglicismo, una enforzabilidad, que está mal utilizada la palabra, pero tiene que haber forzosamente un punto de quiebre donde ya, a pesar de lo que la gente quiera, el proyecto no tiene retorno. Entonces, creo que la innovación, en realidad, para concluir un poco y resumir mi planteamiento, debe pasar por dos cosas importantes. Desde el punto de vista institucional y de gobierno, refiriéndome a lo público como gobierno, tiene que diseñarse procesos más expeditos, es decir, tiene que pensarse en la renovación urbana como una vía a la cual hay que transitar rápidamente. Y por lo tanto diseñar procesos, por ejemplo en los planes de ordenamiento territorial, para los efectos de los planes parciales, etcétera, proyectos más expeditos cuando se cumplan ciertas condiciones, que haya una especie de fast track de estos procesos para evitar unas duraciones indefinidas que no le hacen bien a los proyectos. Y segundo, diseños jurídicos que permitan realmente a nivel institucional, como lo hemos logrado de alguna manera a nivel privado con estos esquemas fiduciarios, que el proyecto tenga la capacidad de defenderse a sí mismo aún de quienes están en el proyecto. De esa manera yo creo que esos gobiernos deben tener sus límites, es decir, que la Junta del Fideicomiso tenga ciertas atribuciones definidas, pero que le impidan ciertas cosas, que el promotor mismo del proyecto pueda hacer ciertas cosas, pero no puede hacerlo todo, está limitado, y que ese sea el consenso inicial sobre los que se van a trabajar. Y eso es un tema de innovación jurídica a la larga, Felipe, de cómo diseñamos nuestros contratos y cómo diseñamos la forma como se aportan los bienes y cómo se hace forzosas esas disposiciones iniciales.
Bueno, respondiendo un poco pues, a tu pregunta de qué tipo de innovaciones necesitamos para justamente atacar esas asimetrías de poder de las que hablamos, que pasan todo el rato, ¿no?, en estos procesos de gobernanza. Yo creo que uno de los consensos que creo que está emergiendo en esta charla es que lo general debería primar frente a lo particular, ¿no? Eso me parece que es algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo. Un proceso de renovación urbana no es como decía aquí Carlos, no es un proceso solamente de construir un edificio o una vivienda, sino que es un proceso mucho más amplio. Y entonces creo que esa idea de lo general a mí me gusta mucho, aunque a veces es difícil decir al final quién decide qué es lo general o cuál es el bien común, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Estado obviamente pues tiene un rol que jugar, obviamente hay unos procesos de gobernanza, de invitar a muchos actores. Para mí, yo sigo pensando que a pesar de que la gobernanza democratiza los procesos y que obviamente tampoco podemos pensar en una visión romántica de un Estado que cuida del pueblo y de que cuida del bien común, porque no es la realidad y en América Latina pues hay corrupción y hay demás, pero aún así para mí el Estado debería jugar un papel importante aquí y sobre todo yo creo que, y en el POT en particular, ¿no?, porque al final los proyectos de renovación urbana son proyectos que pasan aquí, en esta zona de la ciudad, en esta otra zona de la ciudad, pero alguien debería estar como mirando a cifras generales. Entonces el déficit de vivienda en Colombia, en Bogotá en particular, es muy alto. O sea, obviamente sí, necesitamos más proyectos de vivienda, ya sean de renovación urbana o nueva. La otra cosa que a mí me preocupa y que tal vez también debería ser como objeto de debate es que veo que con preocupación, que muchos de los proyectos de renovación urbana están en el centro o en el norte de la ciudad. Y cuando uno mira el mapa, si uno ve un mapa, que además esos son unos mapas muy fáciles de hacer, de dónde está el déficit de vivienda, en realidad está en el sur de la ciudad. Entonces, ¿cómo también pensamos en la distribución geográfica de dónde se está construyendo la vivienda? Si esa vivienda está atendiendo realmente el déficit de vivienda, que para mí es uno de esos bienes comunes que deberíamos estar atendiendo. Una innovación que acaba de hacer Bogotá es juntar la ERU con Metrovivienda. Eso, pues vamos a ver qué resultados tienes. En principio, a mí se me ocurriría que podría ser bueno, porque ¿qué es lo que estaba pasando hasta ahora? Metrovivienda, sobre todo, construía en la periferia de la ciudad, mientras que los proyectos de renovación urbana se pensaban en el centro. Entonces, me parece que coordinar ambas puede ser una buena idea, pero ¿cómo nos aseguramos también de que esto no se convierte en una alianza entre Estado y constructoras inmobiliarias para construir vivienda, digamos, por especulación inmobiliaria? Y es donde ahí creo que entra el rol de la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, no es casualidad que el proceso que se está haciendo en Fenicia se esté haciendo en Fenicia y no se haya hecho, por ejemplo, en el Bronx o no se haya hecho en otros barrios. O sea, el hecho de que en Fenicia se esté haciendo un proceso participativo, que esté inclusivo, es porque ha habido una pelea de los habitantes del barrio de decir, bueno, vamos a hacer esto bien. También la universidad, que al principio llegó como muy voy a hacer lo que quiera, también cambió de opinión, ¿no? Entonces me parece que no hay que olvidar que la sociedad civil organizada es muy importante para justamente hacer contrapeso al Estado o a una alianza entre Estado y constructoras, ¿no? Entonces, creo que pensando en innovaciones de asimetría de poder, para mí es muy importante los liderazgos, cómo uno crea liderazgos en la sociedad civil, ¿no? Porque al final para tú organizar gente, pues hacen falta gente que pueda aglutinar intereses y que pueda luchar con intereses tan grandes como pueden ser los que tiene el Estado o las constructoras, ¿no? Entonces al final cuando eso se equilibra, puede haber entonces ahí sí un proceso de gobernanza en el que todos estamos aquí sentados ya y ya podemos conversar de manera más equilibrada, ¿no? Que esto no se convierta. Y a mí yo difiero un poco yo sé que al final 10 años de Fenicia pues es mucho tiempo y alguno dice, ay, ¿por qué no antes? Pero al final también siento que estos procesos necesitan un poquito de tiempo. Cuando uno expedita... Usted está muy joven. Puede ser por... No, yo también, la verdad. Pero creo que parte del éxito de Fenicia al final puede haber sido esto. No quiere decir que ahora todos los proyectos de renovación urbana tengan que pasar 10 años, pero sí creo que toca dar esa consulta, toca dar ese debate, toca sentar y revisar y
y eso no es tiempo perdido, ¿no? Yo creo que ahí se construye ciudadanía, y eso como no se puede medir, ¿no? Pero cuando tú organizas un barrio, cuando tú organizas a la gente, eso es un capital, pues en ciencias sociales se le llama el capital social, ¿no? Que es un capital que no es tangible, pero que queda ahí y de verdad pues, es muy valioso. Entonces yo creo que hay que pensar en esos procesos de participación, de negociación, no como un tiempo perdido, sino como una construcción de capital social que puede luego servir para otros proyectos, que cuando de repente se vaya a construir, no sé, una ampliación de Transmilenio, pues seguramente tocará hacer menos debates porque ya hay esa base de Fenicia, ¿no? Entonces, pensar eso, que también, esto no es una pérdida de tiempo, es construcción de capital social. Gracias a todos. Estamos un poco mal de tiempo y yo no quisiera extendernos mucho. Voy a hacer creo que una de las preguntas que ustedes recibieron está evacuada un poco con lo que hemos oído, que tenía que ver con cuál podía ser como un balance entre el tiempo que se gasta a lo inmobiliario y el tiempo que se gasta a la concertación. Yo sacaría elementos ya, digámoslo, de ahí, que no quisiera volver sobre ellos, pero de lo último que he oído creo que es muy importante, además de cara a lo que Sergio señalaba como una apuesta institucional importante, y es fusionar un operador urbano como el que tenía Bogotá en uno solo, de Metrovivienda y empresa de renovación urbana, siendo dos, hacer uno solo, y un poco la apuesta que tienen muchas ciudades en Colombia a que la renovación urbana pase por tener un ente que se encargue de promoverla, de facilitarla. Los operadores urbanos, que no son un tema tan común en otros lugares de América Latina, pero que aquí tiene una vigencia y una pertinencia importante. Yo les quisiera preguntar, y les pido que sean muy concretos y muy breves para no extendernos mucho en esta pregunta final, ¿cuáles creen ustedes que debe ser, más que el papel del Estado como un todo, el papel de esas empresas específicas, de esos operadores o empresas de renovación urbana en estos procesos? Perdóname que me adelante, porque estudiando la ley, la 388, nos encontramos una frase que decía que para los proyectos de renovación urbana se deberían definir el operador urbano. Pero no decía más nada, en un renglón decía eso. Entonces, obviamente, en la alcaldía de Medellín, que era el caso en el que estábamos, la empresa se llama Empresa de Desarrollo Urbano, no como acá, que sí es empresa de renovación, porque pues preguntarse quién la debe liderar en Bogotá desde el punto de vista distrital, pues cierto, no habría cómo hacerse la pregunta. Pero en Medellín, y al principio en los proyectos de renovación urbana, siempre se asumía que es que eso lo hace el sector privado. Entonces, inclusive en la misma alcaldía, las discusiones con planeación municipal en Medellín es que, ¿usted para qué se mete en eso? ¿No ve que eso lo hace el sector privado? Y yo le dije, sí, claro, con esas manzanas allá, todas subdivididas en lotecitos llenos de mecánicos en Naranjal, el sector privado va a hacer alguna cosa, ¿cierto? Y los privados los inmobiliarios llegaban a Naranjal y volteaban la espalda inmediatamente, decían, ¿a qué nos llamaron a nosotros? ¿Cierto? Entonces, ¿qué debe hacer el operador urbano? Para mí, pues, toda esa primera fase de lo que yo denomino disposición armónica del suelo. ¿Qué quiere decir? Toda esa concertación, todas esas formas de vincular, de asociar a propietarios y todas las demás, digamos, modalidades de ocupación de ese territorio, de ese suelo, es mejor que un ente público lo gestione, siempre en coordinación con los gestores, con los inversionistas, ¿sí? Pero realmente las comunidades se sienten más cómodas negociando con el Estado, ¿sí? Creería yo. Entonces, disponer el suelo no es solamente comprarlo o expropiarlo, es buscar, y entonces una empresa como la empresa de renovación urbana empieza a ser como una especie de árbitro que inclusive supervisa cómo es que estas familias arrendatarias van en el proyecto, cómo es que es ese tenor de participación, cómo es que estos propietarios, cómo se obtuvieron los avalúos. Yo creo que inclusive uno pudiera decir que las empresas de renovación deberían estar más del lado de estos vulnerables que
no es que estén en contra de los inversionistas, sino hacer ese enlace, digamos, racional, ¿cierto? Obviamente, para disponer ese suelo, se debería constituir un fondo de gestión de suelo. Mucha gente querrá participar y poner el predio y quieren quedar allí, quieren estar permanentes, pero muchos tampoco quieren estar allí. Mucha gente está cansada, los centros de la ciudad no son tan amenos como uno cree al principio. Ellos se deterioran y muchos quieren ir hacia otros lados, hacia otros barrios más tradicionales. Pero también los centros están llenos de arrendatarios. Entonces, y hay muchos vicios jurídicos en los predios. Entonces, es imposible imaginarse un proyecto de renovación sin expropiaciones administrativas. Yo creería que eso sería una utopía. Entonces, por eso ese ente como la empresa de renovación hace la gestión armónica del suelo, tiene que llegar a algunas expropiaciones, pero buscando los derechos de todo el mundo. Pero mire usted, una cosa es desarrollar Manzana 5, espectacular proyecto. Me invitó usted a que amaneciera ahí en ese proyecto, que yo llegué, había una familia enranchada y una familia que no se quería ir. Estoy muy emocionado de haber pasado esa noche ahí y ver todo ese desarrollo de esas manzanas. Increíble lo que se está gestionando allí. Pero otra cosa es 6, 7, 8 o 9 manzanas. Entonces, ¿qué otro papel tiene el operador urbano público, a mi juicio? Debe prefinanciar todas las obras de reurbanización. Pedirle a un privado que venga a reponer todas las vías, todas las redes de un negocio que no ha hecho y que va a ser dentro de N años, perdóneme. En cambio, si la empresa del acueducto, o en el caso de Medellín, las empresas públicas de Medellín, las poderosas, prefinancian y ponen todas las redes en el espacio público, no hay ni siquiera riesgo de detrimento patrimonial porque ellas están en el espacio público, nadie se las va a llevar. Y tienen un costo y un valor que no le está pesando financieramente tan fuertemente como si lo trae el privado. Entonces el operador urbano público, la empresa de renovación, tiene que llegar al barrio San Bernardo, al Voto Nacional, bueno, los que dijeron, con plata en el bolsillo. Porque vuelvo y digo, si no, es una hojita con unas manzanas llenas de color que se llaman renovación urbana. Y yo las voy a... Si la Universidad de los Andes con decisión está haciendo esto hace 10 años, ¿cómo serán esas sin decisión de nadie? Bueno, entonces todas las obras de prefinanciación de lo que está en el suelo, redes, espacio público y ¿por qué no? Algún equipamiento rápido que empiece a transformar el sector. Ella mencionó una edificación del SENA ahí en el Voto Nacional, creo, o en el Bronx. Espectacular, ¿cierto? Este proyecto de CTU, por ejemplo, de alguna forma nosotros lo vimos como una semilla para que el ámbito de Progresa Fenicia tuviera confianza en que eso se puede materializar. Y obviamente, esta empresa de renovación urbana, ahora sí mucho mejor, si al mismo tiempo es Metrovivienda, puede comprometerse con un proyecto y decir, es que yo tengo los subsidios de vivienda para eso, para proteger esas permanencias, para ayudarle a esos inquilinos que es que de entrada en la primera sentada, sí, cuente con todos esos subsidios. No tiene que ir el proyecto a tramitarlos para coger filas, no. En la EDU en Medellín nosotros traíamos toda la plata del ministerio para hacer todas esas, más de 500 edificios en vivienda, pero éramos nosotros directamente, eso ni planeación, ni el fondo de vivienda, ni no, nosotros directamente. Entonces, el operador urbano entra a la mesa, entra con la plata de redes y espacio público, garantiza los subsidios para lo que en el ese encuadre social en la ecuación se necesite y ayuda a disponer el suelo. Un socio, la berraquera, ¿cierto? Y después, en la otra fase, señor privado, ya le hice el pase, ahora juegue usted, ¿cierto? Eso es lo que yo creo que es la renovación. Yo la veo, pues, francamente, muy viable en esa forma. También, para terminar, hace el seguimiento a los compromisos de permanencia. Entonces, esa empresa que
que trabajó con los arrendatarios, que trabajó con los propietarios, que buscó subsidios y que se fijó que en el plan de masas y ahí van los arrendatarios, ahí están nosotros, está bien. Después le dice a los inversionistas o a los que hagan la gerencia principal o coordinen la matriz del proyecto o conjuntamente, va a empezar a supervisar las condiciones de permanencia. Entonces es un rol grande, fuerte. No se puede hacer renovación sin el sector privado, imposible, pero tampoco sin el sector público, no es viable. Pues que yo digo a Carlos y me acuerdo de hace 10 años que empezamos estudiando el caso de Medellín y decíamos, lo que pasa es que ojalá tuviéramos la EDU de Medellín acá, porque teníamos unas condiciones muy distintas. Entonces, pues bajo esas condiciones va mi respuesta y es que yo, a partir de la experiencia de este proyecto en concreto, veo algunos riesgos del rol tan protagónico del Estado como lo estás planteando tú. El primero es que nosotros nos encontramos con una norma que generalizaba que fuera zona periférica o zona central. Y ese era uno de los primeros obstáculos que tuvimos que enfrentar. Y yo creo que una de las grandes ganancias de Fenicia, pues tiene nuestro protagonista hoy de moderador, y es que realmente logró especificar en la norma qué ocurría en concreto en el Triángulo y que no era lo mismo que ocurría en todas partes de la ciudad. Entonces yo estoy de acuerdo, Sergio, que el Estado es muy importante para que se vea el bosque y no árbol por árbol. O sea, realmente el tema de déficit de vivienda va mucho más allá del Triángulo de Fenicia y ahí hay un llamado de atención muy importante en lo que tú dices. El problema es que al juntar estas dos entidades podríamos volver a llegar a la generalización de que en zona céntrica se tiene que hacer igual que en zona periférica, lo que ya vimos que hacía inviable al proyecto en nuestra experiencia personal. Entonces, yo diría claramente, y tú lo llamaste, la gestión armónica del suelo es el rol más importante aquí. Pero para nosotros eso se dio a través de dos roles muy específicos que yo creo que deberían mantenerse como sobre piedra, y es el Estado como mediador entre los intereses de los diferentes actores que hacen parte del proceso de renovación y como garante de los acuerdos a los que se llega. Digamos, esos dos roles, lo hemos conversado un par de veces con Juan Felipe, son los que en gran parte ayudaron a viabilizar los acuerdos con la comunidad y pues que hayamos llegado al punto en el que estemos. Pero la participación más o menos protagónica dependerá de los tiempos del proyecto. Un Estado tampoco te garantiza 10 años de continuidad de los, o más, o 20, o no sé cuántos vayamos a terminar después de que hayan pasado todas las unidades de actuación. Dependerá de las características de ese sector público en cada ciudad. Lo que decíamos, el AEDU en Medellín tenía otra trayectoria diferente a lo que tenía el AERU de hace 10 años en Bogotá. Entonces, adaptado a cada modelo, más o menos protagónico, pero siempre, y de acuerdo contigo, como soporte a garantizar los intereses de la comunidad y pues particularmente la más vulnerable en el proceso. Yo creo que en Bogotá se ha demostrado que hay maneras de sacar esto adelante y cómo garantizar su permanencia, trascender como un proyecto exitoso y ganador. Hace poco salió en el diario El Tiempo un resumen de Bogotá cómo vamos, hizo una evaluación de lo que es el centro de Bogotá. Y parte de lo que encontró, y uno de los hallazgos más importantes, además de lo que caracteriza esta zona como única e irrepetible en Colombia y en el mundo, es que ese PEM, que va a quedar formalizado muy pronto, esas 300 y pico de hectáreas, lo que en encuestas 1 a 1, gremios, urbanistas, actores del centro de Bogotá, dicen que la única manera de garantizar que funcione es ponerle un gerente. Y como todo está inventado, uno lo que hace es reinterpretar cosas que ya existen. Pongo un ejemplo, sin calificarlo de bueno, regular o malo, yo creo que el efecto será positivo, espero. ¿Cómo logró el alcalde sacar Lagos de Torca? 1.800 hectáreas, suelo de desarrollo de Bogotá, cientos de propietarios, porque es más complejo que esto, 1.800 hectáreas con todo lo que eso representa, y la mejor decisión que tomó el alcalde fue poner un gerente,
que es Juan Camilo González. Hoy hay un gerente del fideicomiso por cuenta de los privados, pero el gerente sigue siendo Juan Camilo González. Le pongo nombre porque ha hecho la tarea, lo mismo en el Tunjuelo, lo mismo en el Bronx. Entonces, cuando uno, si este PEMO, el centro de Bogotá, con una pieza fundamental como Fenicia, se le nombra a un papá, una persona que piensa 7 por 24, con un equipo, con un operador urbano, póngale el título que quiera, pero que tenga la capacidad de gestionar y no esté pensando la ERU en 15 proyectos. Cuando yo vea las diapositivas de la ERU, ¿quién responde por todos esos proyectos que se están gestionando? Necesita un equipo muy robusto. Entonces, si se monta un equipo para gobernar el centro de Bogotá, gobernanza en el mejor sentido de la palabra, pues permitirá que proyectos como Fenicia vuelen con mayor, digamos, tranquilidad, con mayor comodidad. Entonces, y de fondo quería solo una reflexión de recorriendo, yo me recorro mucho la universidad y vengo con alguna frecuencia. Y lo que uno ve es que aquí hay gente de estrato 1, que yo no sé si van a ir, seguramente se van a ir, no deberían irse, que compren tinto de termo en vaso plástico de 300 o 400 pesos. Hoy me tomé un tinto antes de llegar acá y me costó 4.000 pesos. O sea, se van a generar unos, la renovación urbana tiene sus peligros y se van a generar unos desequilibrios sociales, son inevitables, pero hay que ver cómo la universidad, de lo que decía Sergio, cómo se preserva. Pues ojalá el termo se mantenga y la gente tenga acceso o sean asequibles los bienes y servicios para quienes vivían acá y que sigan viviendo acá. No los vamos a exportar a todos a Soacha. Entonces, esa es una reflexión que les quiero transmitir para que esto se haga como se debe hacer. No los vamos a poder mantener a todos acá, pero tratemos de que se queden la mayoría y que se queden contentos. Soy el último aquí ya. Claro. Muy bien, Sergio, el que ha encargado de cerrar. Bueno, yo creo que de alguna manera el rol de los operadores desde lo público, de las empresas de renovación urbana o similares, ha sido un poco difuso. Esa es mi primera reflexión. Y es difuso no solamente en el tiempo, es decir, una cosa fue la concepción que se tuvo de la empresa de renovación urbana en sus primeros inicios, lo que tenía que hacer. Había una concepción de esa empresa de renovación urbana, en el caso de Bogotá, como una empresa de renovación urbana promotora de proyectos. Me parece que ese fue el rol que inicialmente se pensó que iba a tener. Rol que ha cambiado en el tiempo, pero además en diferentes localidades. Quizá la concepción de Medellín no es la misma concepción que se tiene en Cali ni la misma que se tiene en Barranquilla. Sin embargo, el tiempo ha demostrado, el transcurso del tiempo ha demostrado que ese rol de promotor es un rol, yo no diría que no hace bien, pero que al menos los proyectos que se han iniciado con ese rol, los proyectos donde se ha intervenido en ese rol, por diversas cuestiones, doy el ejemplo de que la empresa de renovación urbana, contratando los constructores o en la búsqueda de los constructores que deben deshacer los diseños, por ejemplo, de los proyectos iniciales, pues ha sido tremendamente pesado, es decir, tienen que salir a licitar muchas veces las definiciones y además hay una serie de elementos en lo público que hacen que haya cierta aversión al riesgo del lado de los gerentes promotores desde lo público, natural, humana y entendible y que ha afectado en general a la administración pública, y es la aversión al riesgo, la aversión a la necesidad de protegerse a sí mismos, de incurrir en faltas administrativas graves, delicadas, que hacen que la empresa le cueste trabajo tomar ese rol de promotor y desarrollador de proyectos. Sin duda alguna, en mi criterio, ese rol, el de promover el proyecto, es decir, tomar las decisiones económicas que tienen que ver con la elección de los lugares, ¿sí? Más allá de que pueda haber promoción pública a ciertos lugares para invitar a los privados que lo desarrollen, pero ese rol de promotor lo ha jugado mejor el privado. Y creo que Fenicia es un buen ejemplo de eso. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿y entonces qué debe hacer una empresa de renovación urbana? ¿Cuál es el rol que debe jugar? Si no son promotores, ¿qué son? Creo que se ha venido decantando y a lo que estamos llegando es un rol muy interesante. Porque decía algo muy importante aquí en la intervención, es una renovación urbana sin lo público tampoco puede ser hecha. Eso es verdad, eso es real. Pero ¿dónde se necesita el público? En la articulación de aquellos elementos públicos
que intervienen en los procesos de renovación y en los cuales el acceso del privado es limitado o a veces la administración pública es indiferente a eso que necesita el privado. Las redes públicas, por ejemplo, es un maravilloso escenario en lo que lo público debe intervenir. Es decir, facilitar la interacción institucional entre los varios actores para que un proceso de renovación supere los obstáculos que se le presentan en lo público. La necesidad de expropiación que en muchos escenarios de renovación existe, eso no se puede hacer desde lo privado. Eso tiene que tener una articulación pública, porque hay que intervenir de tal manera que el público respalde esos procesos. Entonces, redes, los temas de expropiación, los temas de suelo, incluso facilitando la normativa y haciendo que los diferentes actores del Estado, municipales, distritales, intervengan en los roles que tienen que intervenir y forzándolos a intervenir para tomar definiciones que eviten que el transcurso del tiempo se vuelva un verdadero obstáculo para estos procesos. En ese orden de ideas, una empresa de renovación urbana hoy debe ser un actor que prácticamente esté vinculado a los proyectos de renovación urbana como un garante de la interacción de lo público con lo privado. No como promotor, no como desarrollador, no licitando proyectos, no invitando a participar a constructores, porque en realidad eso no ha salido bien. Eso no ha salido bien. Sí, en cambio, y yo creo que ese rol lo tiene Fenicia, creo que hoy se ha llegado a eso en Fenicia, es formando parte, bien sea de manera contractual o aportando servicios propiamente dicha, para hacer que desde lo público se produzcan los efectos y los aspectos que deben realizarse para garantizar que ese proyecto que puede ser privado no va a tener un obstáculo en lo público. Y eso, por ejemplo, en ciertas zonas de la ciudad como el norte, por los temas de servicios públicos, es vital, es absolutamente crítico. Pero también en el centro. Imaginémonos nosotros casos en el centro donde hay que movilizar la dificultad que puede implicar para un privado intervenir en 9 hectáreas, como el caso de Fenicia, que son prácticamente históricas. Si no hay una articulación desde lo público, si no hay una empresa de renovación urbana que dice, sí, es que eso hay que renovarlo y ahí tenemos que hacer esto, interactúa con el Ministerio de Cultura, interactúa con las redes que hay que interactuar y asegura que las excavaciones se hagan de manera segura y interviene de esa manera, que eso no es un promotor en realidad, eso es un promotor de lo público para lo privado. Sin esos elementos no creo que los proyectos de renovación, menos en el centro, puedan desarrollarse. Creo que ese es un rol que si hoy mira uno la empresa de renovación urbana, por lo menos la de Bogotá, hoy es más claro de lo que era hace unos 10 años. Hace unos 10 años uno le preguntaba a la empresa de renovación urbana qué iba a hacer y decían, pues no, pues promover proyectos y generando honorarios, porque entre otras cosas son empresas de renovación, son empresas, antes que cualquier otra cosa. Pero ahí es donde y eso además permitiría que esos operadores urbanos tengan el tamaño que deben tener, porque eso es otra cosa que preocupa. Pues no podemos crear unos organismos absolutamente robustos, llenos de personal, etcétera, que se vuelvan, hay que decirlo, cuotas burocráticas y una cosa de esas. No, debemos tener organismos muy gestores, muy capaces, muy líderes de resolver esos aspectos que los proyectos de renovación necesitan. Bueno, para terminar, y intento ser breve, creo que un tema que no ha salido aquí, pero que a mí me parece importante, es el rol que tiene la ERU también de coordinar sus proyectos de vivienda con el transporte. Y esta es una discusión que me alegra. Yo estuve antes cuando hablaron los representantes de la ERU y me alegra que sí quedó como en la presentación como una cosa importante, y eso es algo que yo creo que la ERU tal vez no lo tenía tan claro antes, y sí me parece que esto es clave. O sea, porque lo que decía Natalia, tradicionalmente ha habido esta división entre construir vivienda en el centro, construir vivienda en la periferia, la ERU, Metrovivienda, la propia segregación urbana de Bogotá, norte versus sur, ¿no? Y entonces lo que se ha continuado, Metrovivienda, construyendo vivienda social en la periferia, es un poco continuar con esta segregación de la ciudad norte-sur. Y yo creo que el cambio que podría tener, porque la vivienda al final cumple un rol muy importante, o sea, no solamente provee, digamos, pues un sitio donde la gente vive, sino que también donde se construye la vivienda hace que la ciudad
vaya por un lado u otro, hace que la segregación urbana entre norte y sur continúe o se remedie, ¿no? Entonces creo que una cosa muy importante que me parece, y ojalá sea verdad que va a ser así, es pensar en los proyectos de renovación urbana alrededor de corredores de transporte. Eso se me hace que es clave, y coordinar entonces la planeación del transporte con la planeación de la vivienda y densificar en las zonas donde se va a construir transporte masivo, ¿no? Ya sea metro, ya sea Transmilenio, lo que sea. Porque esa separación entre vivienda y transporte que ha caracterizado mucho, y no solo a Bogotá, esto pasa en muchas ciudades, ¿no? Que la vivienda se hace por acá, con constructores, con el Estado, el déficit de vivienda, y el transporte es con los ingenieros de transporte, con otras, y esa desconexión ha sido muy perjudicial, porque entonces tú construyes grandes obras de vivienda donde un montón de gente necesita movilizarse y no les das transporte masivo. Entonces, ¿eso qué pasa? Al final, ¿cuál es el efecto? Aumenta la congestión, aumenta los trancones. Entonces, creo que eso, pues me gustaría que es también un mensaje de este panel, y ojalá sí es verdad que se tiene en cuenta como pensar ya en los proyectos de densificación y de renovación urbana en corredores de transporte de alta capacidad, más que en zonas particulares, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir aquí hablando mucho más, pero el tiempo apremia y tenemos otro panel muy importante y muy interesante en el que también se abre un diálogo más local desde la perspectiva más de quienes han estado en este proceso desde el lado de la comunidad y de la gente que habita el territorio de Fenicia. Así que con estas palabras despido este panel. Les agradezco mucho a todos por su presencia y por su participación, y seguimos con nuestra agenda. Gracias.